CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1469, el propósito de las ganancias en los negocios. Para iniciar, escuchemos segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Doctor, con iniciamos una nueva serie muy interesante, con el libro Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, que ha sido un manual muy utilizado en el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Hace no mucho tuvimos un diplomado en línea, por ejemplo, utilizando estos materiales, y ha sido una herramienta que nos ha permitido el que muchos empresarios, emprendedores, profesionales, hombres de negocios, comerciantes, estén en el mercado laboral aprendiendo principios bíblicos para aplicarlos precisamente a sus negocios. Es importante saber que este material se estudia en muchos restaurantes, es decir, donde 2 o 3 empresarios o profesionales, o 4 o 5 más quizá, se reúnen a lo que ahorita vamos a hacer, a estudiar, a meditar en estas lecciones. O también se ha usado en oficinas, en el boardroom que le llaman por allá. Hay 8 o 10 personas que se ponen a discutir y contestar las preguntas que en el manual encontramos. Preguntas muy directas al punto del tema que se está tratando. Este manual tiene 39 lecciones y la primera de ellas se llama o dice el propósito de las ganancias en los negocios y nos invita a cuestionarnos cuál es el propósito de las ganancias de cada uno de nuestros negocios. Fíjate, la palabra ganancia puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Para muchos de nosotros las ganancias representan el resultado, es decir, la diferencia entre los ingresos y egresos en un periodo específico de tiempo. Una meta en los negocios es tener, obviamente, pues rendimientos sustancialmente mayores que los gastos, pero ¿son las ganancias, y esta es una gran pregunta, el único propósito por el cual estamos en los negocios? ¿Existen otras ganancias, Edgar, que deberían considerar los cristianos en los negocios? Cada uno de estos diferentes materiales que encontramos en el manual Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios comienza con una sección que se llama desafío. Correcto. Es un planteamiento del tema. El desafío normalmente son 2 párrafos. El segundo párrafo del desafío nos dice: obviamente, un empresario no puede sobrevivir por mucho tiempo sin generar ganancias, pero ¿cuántas ganancias son suficientes? ¿Podría considerarse algo como muchas ganancias? O sea, ¿las podemos medir? Durante las primeras sesiones, nos dice el material, analizaremos la ganancia o las ganancias como el significado básico para sostener un negocio, capacitándolo para continuar operándolo. En el proceso, descubriremos lo que la Biblia dice acerca de las ganancias y el desarrollo de los negocios. Bueno, aquí ese es el desafío. Ahora, ¿cómo entramos a la reacción? ¿Qué perspectiva nos proporciona? Y aquí nos da un pasaje muy, muy trascendental y
y muy fabuloso del Antiguo Testamento, que es Primera de Crónicas 29, 10 al 15. Es importante señalar que estos materiales, después de hacer el planteamiento inicial, una introducción, que acá le llama desafío, luego viene la reacción, y en la reacción básicamente vamos a encontrar 4, 5, 6, hasta 7 planteamientos que normalmente son preguntas que van a favorecer la discusión. Imagínese que usted está en esta cafetería o en esta oficina discutiendo el tema con compañeros de trabajo o con empresarios, colegas suyos, y entonces cada uno de los puntos de esta reacción pues los va a invitar a que externen sus opiniones. Aquí nos dice el primero de los planteamientos de la reacción. ¿Qué perspectiva proporciona? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 15, tocante a la creación de las riquezas. Fíjate, el versículo 12 de ese pasaje dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, o sea, de Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. O sea, desde la respuesta es obvia. ¿Cuál cree usted que es la verdadera fuente de las ganancias de los negocios? Pues es Dios. Sin lugar a dudas, Él es el que da el poder, es el que da la capacidad. Alguien puede decir, bueno, la verdad es de que yo tengo gran creatividad y esa creatividad me ha permitido tener este éxito. Bueno, pues resulta que esa creatividad Dios también la ha puesto en su mente. En la reacción encontramos un segundo planteamiento, y es este: generar ganancias debe de ser la principal prioridad de todas las empresas. Yo diría luz ámbar. Sin lugar a dudas. Porque realmente tu familia empresarial para mí tiene prioridad. Si tú tratas bien a tu familia empresarial, lo demás va a venir por añadidura. Sí. Pero si tú fijas nada más en las ganancias y no te interesa y no te importa tu personal y todo el equipo de personas que trabajan en tu empresa, vas a perder mucho. Aquí la clave es cuando una empresa nace como una idea, la idea de resolverle algo a alguien, de tal manera que esa idea que se traduce en una empresa es una solución a alguien. El objetivo inicial que tiene una empresa, cualquiera que ésta sea, tiene que ver con satisfacer a un cliente. Cuando una empresa se olvida de satisfacer al cliente, se empieza a morir. Las ganancias es una consecuencia natural de tener clientes satisfechos. Ahora, hablando de clientes satisfechos, el primer cliente al que debemos de satisfacer no es al externo, sino es al interno. Justamente lo que usted está comentando. Estamos escuchando El propósito de las ganancias en los negocios. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: visión 2020 internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 1469, El propósito de las ganancias en los negocios, un programa que está basado en el manual Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, decíamos que este manual está integrado por 39 lecciones. Cada una de ellas es un tema relacionado pero independiente a la vez, y cada una de estas lecciones tienen 4 diferentes secciones. La primera de ellas es el planteamiento del tema, que es el desafío. Luego viene la reacción, que es en donde permite que haya esa discusión de grupo, que este material fue diseñado para discutirse en grupo. Luego viene una aplicación personal y luego termina con una sesión que se llama resumen, y hablaremos de ello más adelante. Fíjate, nos lleva aquí el autor a analizar lo que dice Deuteronomio 8, 17 y 18 respecto a las riquezas.
Y en el versículo 17 dice, no te creas, Claro. que por tu esfuerzo, que por tu inteligencia, tú produjiste todas esas riquezas, porque es Dios quien te da el poder para hacer riquezas. De hecho, dice la Nueva Traducción Viviente, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Cuidado con ese espíritu, con esa actitud. Ahora, ¿qué habilidades, Edgar, necesitaríamos de acuerdo a estos versículos? ¿Qué nos está indicando? La primera cosa que nos está indicando es que tú no te la creas. Hay que tener humildad. Exacto. Y darle el crédito a quien el crédito merece. Y en este caso es Dios el que te está abriendo las puertas para que tú puedas prosperar. Dice el versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Ahora, el material tiene como primera lección el propósito de las ganancias en los negocios. La respuesta contundente a la hora de ir a las Escrituras es el principal propósito de nuestros negocios, no solamente de sus ganancias en sí, sino del negocio en general, es darle gloria a Dios. Así es. Acuérdate del Señor, acuérdate de tu Creador, es darle nuestros negocios están diseñados para darle gloria a Dios, y cuando nosotros estamos enfocados en simplemente obtener riquezas, pues nos estamos yendo por la parte más pequeña. Por eso en Deuteronomio 28, el versículo 11, mira lo que dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. No sé si lo pudieras encontrar en otra versión. Sin duda. La gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Acuérdate del Padre nuestro, vénganos tu reino. Sí, dice la traducción en lenguaje actual, cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira, la pregunta otra que nos hace pensar. ¿Debemos sentirnos culpables al lograr grandes ganancias mediante nuestros negocios? Conozco una empresa que de veras Dios la ha bendecido tan tremendamente que esta empresa, de todas sus ganancias, el 50% de las ganancias las reparte a otras empresas, a otros ministerios, a otras personas. O sea, y lo hacen con un corazón tan dadivoso, tan generoso, que yo me quedo sorprendido. Y estamos hablando no de $1,000 o $2,000, no, estamos hablando de millones que dan para bendecir a otros. Bueno, han comprendido que el propósito de esa empresa pues trasciende mucho a simplemente estar generando algo bueno, sino que pueden llegar a algo excelente. Fíjese lo que nos dice aquí el material en la aplicación personal. Considere las palabras de Jesús en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Oye, qué tremenda pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta este pasaje bíblico? ¿Cómo podría servir de filtro este versículo a medida que evalúa las metas de utilidades de su empresa? ¿De qué sirve ganar todo el mundo y pierdes tu salud, por así decirlo? La salvación misma. Pierdes la vida. Totalmente. Yo conozco gente que trabaja 8, 10, 12 horas, hasta 14 horas diarias. ¿Y qué sucede? Terminan en un hospital. Y pierden a su familia. Así es. Y recordemos que uno se convertirá en 1,000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1,000.